Estamos en Madrid a 4 de mayo de 2020. Esta es una grabación para contestar al formulario de contacto de la web claudiagugiana.com. Voy a pasar a leer la pregunta que me han dejado el día 2 de mayo. Dice así: Hola Claudia, buenas tardes. Hay algo que me revuelve mucho interiormente. Y es que no puedo limpiar del todo el rencor que siento hacia ciertos familiares muy cercanos porque considero que no se portaron bien conmigo. Al no tener a mis padres desde muy pequeña, creo que tendrían que haberse preocupado más por mí, tenerme en cuenta en sus vidas y estar más pendientes de mí y cuidarme, pues yo necesitaba mucho cariño y atención y me sentía muy sola. Esto es lo que yo creo y me impide soltar el rencor y perdonar. Gracias por tu respuesta. Bueno, lo primero que me llama la atención de la pregunta es el tema del rencor. En realidad, aunque como consecuencia del rencor después entran en contacto los demás, también entra en contacto la palabra necesidad, lo que tú misma me dices, necesitaba cariño, necesitaba atención y finalmente tocas el tema de la soledad, cuando dices me sentía muy sola. Entonces, siempre que hablemos de rencor, estamos hablando de dolor. Dolor que está indicando un estado en el que no tenemos luz o comprensión. Es lógico que cuando somos pequeños y no tenemos recursos a nivel mental, a nivel emocional, vamos almacenando dosis de dolor que cuando somos adultos y tenemos una conciencia más clara de nosotros, del entorno, podemos hacer frente siempre desde una perspectiva más constructiva. Lo que es evidente es que el rencor marca un punto de choque, un punto de confrontación entre nosotros y la realidad o los demás. En el camino del autoconocimiento, más que frente a los demás, lo que miramos siempre es que también es hacia nosotros. Es decir, que todo aquello que estamos experimentando es un eslabón de una cadena que necesitamos dilucidar con respecto a nosotros mismos. Por tanto, en realidad, ese dolor hemos de responsabilizarnos de él y de algún modo seguir mirando, seguir observándolo para ver qué más vemos. Porque el rencor no es más que una proyección, es decir, siento dolor y responsabilizo a otro de esa situación y allí se queda enquistada. En el camino del autoconocimiento nos responsabilizamos de eso que sentimos para poder indagar y descubrir qué en realidad está simbolizando, siempre para conocimiento propio, para profundizar en un lenguaje distinto que ya no es relacionarme con el mundo, sino relacionarme conmigo mismo. Si observas todo lo que haces hacia el exterior, te darás cuenta de que es más difícil que exista, cuando realizas esa acción hacia el exterior, que exista comprensión o que exista compenetración. Y parece que siempre estamos esperando que eso de fuera nos dé algo. En el camino del autoconocimiento no tenemos nada que esperar. Es decir, todo está ya esperando por nosotros más bien. Y cuando nosotros encontramos
el camino adecuado para introducirnos allí dentro, están todas las respuestas y no depende de nadie ni de nada más que de nosotros. Entonces es un camino no solo aleccionador, sino también liberador, porque en el camino del autoconocimiento, cuando realmente encontramos la respuesta que estábamos buscando, sentimos como si nos quitaran un peso. Es como si pudiéramos al fin respirar. Entonces, eso nos da la pauta de que toda circunstancia puede que haya un detonante exterior, pero el detonante real está dentro. Cuando pasa la vida y seguimos esperando que de fuera se produzca ese resarcimiento, alguien nos pida perdón, podemos pasarnos la vida, como digo, esperando. En el mundo del autoconocimiento todo es inmediato, depende de nosotros, depende de nuestro grado de comprensión y también de las herramientas que utilizamos para poder indagar, pero evidentemente no tenemos que esperar de nada ni de nadie y, como digo, la respuesta que logramos siempre es liberadora. Entonces, por tanto, te puede dar la pauta de que si lo pones en práctica, ese es el camino real. El otro es un camino que hasta ahora se ha empleado, pero en realidad no es liberador. Porque el estado de perdón, en todo caso, es un estado que llega como consecuencia de haber comprendido y de haber liberado. ¿Qué liberamos? Liberamos una tensión, un dolor. Y esa liberación no puede depender de nadie externo a nosotros. Es un estado que llega como consecuencia de haber comprendido algo más profundo de nosotros, que estaba comprometido en el hecho. Entonces, por tanto, en este sentido diría yo que te falta ese camino de indagación profunda siempre con respecto a ti. ¿Cómo empezar ese proceso? Siempre el primer paso es la autenticidad, es decir, he de reconocer lo que siento. Eso que siento le tengo que dar un nombre concreto. Le tengo que dar cariño, como me dices aquí, puede ser respeto, atención, comprensión. Es decir, puede tener muchos nombres. Y después podemos poner a las personas a las que acusamos. También podemos introducir en nuestro esquema a una persona, por ejemplo. Pero en realidad esa persona está en tercer puesto. Es decir, el primero es el yo que se da cuenta. En el segundo escalón está eso que me doy cuenta, es decir, ese sentir concreto, como te decía, pues cariño, compañía, comprensión. Y en tercer nivel está la persona que lo ha desencadenado. Por lo tanto, en realidad, ese tercer nivel, eso que lo ha desencadenado, en realidad solo tiene ese papel, mostrarme algo. Pero ¿quién es el que siente? El yo. El yo es el que siente, se conmueve. Por lo tanto, el conflicto o la solución está también en ese primer nivel, en el yo, en el centro. Entonces, lo bueno es ver de qué acuso, qué me falta, qué necesito. Entonces, tú me dices aquí, por ejemplo, que necesitas cariño, necesitas atención. Pues esa misma atención has de lograr darte cuenta cuando no te la das. Cuando no nos damos atención. Cuando no nos escuchamos. Cuando dejamos de ser nosotros. Por sonreír, por ejemplo, que lo pongo esto de ejemplo muchas veces. Sonreír cuando quiero llorar. En todos esos momentos no me doy atención. En todos esos momentos no me estoy escuchando. Por lo tanto, revisa, porque seguramente en tu vida hay muchos momentos en los que no te apoyas, no te escuchas, no te das el cuidado que necesitas, el descanso que necesitas, el espacio que necesitas. Es decir, en la medida en que estamos más fuera de nosotros que dentro, en esa medida no podemos estar bien. En la medida en que estamos preocupados más por lo que piensen o por lo que hagan los demás, no estamos ocupados por nosotros. Entonces, lo que ocurrió en la infancia genera como una especie de sustrato, pero en realidad no todo el mundo siente lo mismo. Entonces,
ante un mismo hecho, distintos niños tendrán diferentes recursos o diferentes salidas. Pero aunque tuvieran los mismos sentimientos, en realidad eso que ocurre en la infancia está conformando una base sobre la que después asentaré mi vida, asentaré lo que voy a construir. Y esa construcción es lo que tengo que trabajar conmigo mismo, es lo que yo tengo que ver, es lo que es mi cometido, es lo que va a hacer que mi camino vital tenga ese sentido de despertar. Entonces, coge todo eso que detectas de tu infancia, que forma parte de la base sobre la que está asentado asentado tu edificio vital actual o tu vida, y empieza a conocerte a través de eso, que comenzarás a darte cuenta a partir de que te responsabilices y comiences a vivir en tu vida actual dándote eso que sientes que te falta. Bueno, espero que esta respuesta te ayude y sobre todo muchas gracias por compartir.